Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, abogado. Bueno, Buenas tardes, abogado. bueno, gracias. Por fin, por fin nos logramos conectar, pues, por lo menos ya cerrando esta semana. Y pues bueno, vamos a poder hoy desarrollar lo que es la, bueno, si no sé, bueno, vamos a ver si de repente desarrollamos la última plenaria o si tal vez ustedes, pues dependiendo de la fecha del examen, ¿verdad? Porque recuerden que de acuerdo a la fecha de examen, nos quedaría, si no más recuerdo, permítanme, solo quiero corroborar la información. A ver, sí, 19. Sí, el examen es fecha calendario el martes, entonces de ustedes depende que de repente pues quieran desarrollar pues el día lunes un repaso o continuar con la plenaria, ¿verdad? Porque yo sé que algunos todavía no han podido participar. Entonces vamos a seguir pues haciendo lo que corresponde en relación a lo que es la clase, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Eh, Lastimosamente no tengo el listadito anterior donde tengo la relación de todos los que hemos participado dentro de lo que es la plenaria. Y hoy vamos a hacerlo al revés. Y hoy quiero que de repente, pues, alguien que no haya participado en las plenarias anteriores, pues, levante la mano virtualmente, claro, y desee, pues, participar para poderlo incluir dentro de la participación de la plenaria. Alguien que no haya participado, ¿ok? Lester, ok. ¿Puede iniciar su cámara, Lester, o tiene algún inconveniente? No, licenciado. Ok, gracias, Lester. Bueno, hoy es 14, ¿verdad? 14 de octubre, solo déjenme apuntar aquí la fecha de la clase 17:00, 5 p.m. Bueno, Lester, haciendo una retrospectiva de lo que estábamos hablando anteriormente, no sé si usted se recuerda que dentro de las primeras actividades, dentro de la primera actividad estábamos desarrollando lo que eran los 3 elementos de las ciencias. En el video de de clasificación de las ciencias, si no más recuerdo, ahí menciona Carl Gustav Hempel precisamente una clasificación. Y dentro de esa clasificación, un poquito antes, menciona precisamente lo que es el derecho, los elementos de las ciencias. Y yo quiero que usted me explique esos 3 elementos, pero aplicado a lo que es el derecho. A ver si se recuerda cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho y cuál es el fin del derecho. Pero aquí estamos hablando de los momentos o no. O sea, de los momentos del conocer. Los momentos, no, más adelantito. No sé si usted se recuerda la actividad número 1, cuando vimos el material de Ángel Giraldo, que hablaba del objeto del derecho, hablaba de lo que es el método del derecho y habla también del fin del derecho. Ah, sí. Bueno, creo que como objeto del derecho, bueno, con mis propias palabras, creo que por lo que entendí. Sí, dale, no hay problema. Bueno, como objeto el derecho tendría que tener, pues, como base, buscar los métodos para que en una sociedad se pueda mantener el orden en sí, Ajá. si no me equivoco. Ok, entonces el objeto iría a regular, el derecho lo que hace es regular un comportamiento social. Así Ya, es. sí, y bueno, como objeto y el método, pues
el método que utilizarían serían pues las leyes que que cada persona tiene que cumplir, un reglamento que tiene que seguir por la cultura, obviamente. En cada cultura tienen unas reglas que deben de seguir. Ok, Lester, si usted fuera un juez y le tocara aplicar una sentencia y en base a esas leyes, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué método utilizaría para poder solucionar ese caso concreto? Bueno, pues creo que dependería de también qué es lo que estoy juzgando. ¿Ah? No sé, no sé si me podría dar un tipo de ejemplo para que yo se lo pueda responder. Ok, imagínese que venga yo y se me presente un caso en particular, vaya, imagínese que venga Juan Pérez, quiere divorciarse de su esposa, eh, María de Pérez, y dentro de los hechos presenta como pruebas lo que es, vaya, eh, infidelidad manifiesta de su cónyuge. ¿Qué tendría que hacer usted como juez? Por ejemplo, lo primero que usted tiene que ver, usted mencionó las leyes. Usted como juez, ¿qué tiene que, al leer las leyes, qué tiene que llevar a cabo? ¿Cómo se llama esa parte importante? Que para que usted le pueda decir, sí, Juan tiene razón, porque María cometió precisamente esta falta que está contenida en la ley. ¿Qué hace usted como juez para poder sentenciarlo? Bueno, primero creo que debería de tener las pruebas para, para poder juzgar Ujú. si es cierto de que pues, hubo una infidelidad en dicho matrimonio. Y lo va a hacer a la luz del derecho, ¿verdad? Claro, porque cabe dentro del derecho, ya que se están divorciando, entonces obviamente cabe dentro de lo que es la ley. Ok, entonces ahí cabe el método por excelencia de las ciencias jurídicas. ¿Cuál es el método por excelencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez para poder decir, esta es la norma que tengo que aplicar? ¿Cómo se llama ese método? La verdad es que no recuerdo, abogado. ¿Lo recuerda? Ya mencionó el fin y ya mencionó el objeto. ¿Alguien que le ayude a mencionar? Abogado, Dígame, sería Abogado, interpretación la interpretación. jurídica. permítame. Vamos a ver. Bueno, como le dije levantar la mano, Elizabeth me levantó la mano. ¿Ok? Vamos a ver. Elizabeth. Buenas tardes, abogado y compañeros. Es la interpretación jurídica, abogado. Así es. Ese es el procedimiento. Ok. Ahora, ¿cómo se hace la interpretación de acuerdo al material de Giraldo? Creo que es en base a la fuente, que es la ley que nos rige. Ajá. Primero, ¿qué tiene que hacer usted, por ejemplo? Determinar qué cosa con respecto a la ley. Mm, Si está dentro de lo que establece la ley, sería. Vaya, imagínese, voy a poner un ejemplo ahorita. Voy a proyectarles la Constitución de la República. Creo que aquí está la del Poder Judicial. Vamos a hacer un ejercicio aquí en vivo para que más o menos entendamos cómo se hace la interpretación. ¿Ok? Ok, a ver. Vamos a buscar un artículo que no sea tan complicado para poder interpretar. Algo que lleve un poquito de todo. Permítame. Aquí está. Vamos a ver algo que es bien interesante. A ver, Elizabeth, para que más o menos ahí me complete que esa es la primera forma de interpretación. Léame el artículo 17, el que está acá. Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que se rige
la reforma de la Constitución, simultáneamente el precepto constitucional afectado debe de ser modificado en el mismo sentido por el mismo procedimiento antes de ser ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo. Ok, aquí hay algo interesante que precisamente aquí está la cita, miren, está la cita al pie, aquí abajo, que me dice sobre el artículo 17 que fue reformado mediante decreto 237-2012 del 23 de enero de ese mismo año y en el cual precisamente cambia. Y mire qué interesante, cuando interpretamos, lo primero que tenemos que hacer, Elizabeth, es lo que nosotros llamamos como determinar cuáles son los conceptos teóricos o juicios de valor. Esa es la primera forma de interpretar. Por eso le preguntaba, ¿cómo interpretamos? Eso está en el material de Giraldo. Hay una doble dimensión. No se les vaya a olvidar, esto viene en el examen. ¿Ok? Entonces, para interpretar, lo primero que debemos de interpretar en una norma es determinar los conceptos teóricos y los juicios de valor que integran la norma. ¿Qué es un concepto teórico? Un concepto teórico es lo que en base a nuestro idioma, que en este caso hablamos el castellano, el español, entendemos. Es decir, lo que literalmente dice ahí. Al decir esto son las reglas que como lo podemos nosotros leer, ¿verdad? Y al mismo tiempo es lo que nosotros podemos comprender en base a nuestra experiencia, ¿verdad? Y nuestro conocimiento. Por eso hablamos de un concepto teórico, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Nos habla del tratado internacional, ¿verdad? ¿Ok? Ahí, permítame que se me metió esto. Ay, Dios, permítame. Voy a volverlo a cargar. El artículo 17. Bueno, entonces nos habla del tratado internacional. ¿Qué es lo que usted entiende como tratado internacional, Elizabeth? Con su experiencia, con su definición personal, ¿qué puede decir? Que es algo que se puede aplicar dentro y fuera del país, puede ser. Ujú. Cuando hablamos de un tratado, primero lo que se habla es un acuerdo de voluntades. ¿Ok? Un tratado es un contrato, si podríamos decir, hablándolo como buscando un sinónimo. La diferencia es que un tratado es entre dos partes que en este caso son estados. ¿Ok? Entonces, y normalmente también pueden existir tratados, ¿verdad? Con otro tipo de organizaciones también. ¿Ok? Pero casi siempre un tratado internacional es entre dos estados. Bueno, aquí, ¿qué es lo que usted comprende en el simple español, Elizabeth? ¿De qué me habla exactamente en relación al tratado y en relación a la Constitución? A ver qué es lo que usted comprende. Bueno, dice que cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. En este caso creo que sería al poder que le corresponde regular eso. En otras palabras, lo que ahí se está diciendo en ese artículo 17 es cuando exista un conflicto entre una norma constitucional y un tratado internacional. ¿Ok? Eso es lo que debemos de, en nuestro concepto teórico, es lo que primero tenemos que razonar dentro de nuestra mente al momento de interpretar. Aquí me está diciendo el jurista que cuando un tratado internacional, como bien usted lo leyó, afecta una disposición constitucional, entonces, ¿qué me indica ahí? Que debe de ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. La Constitución más adelante me dice cuál es el procedimiento para poder reformar y para poder formular una ley. Ahora, ¿qué pasa? Como existe un conflicto,
cuando habla, no lo dice literal ahí, ojo, no, es una interpretación, por eso le estoy diciendo, esto es interpretar, es el concepto teórico. Y al mismo tiempo estoy tratando de determinar el juicio de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Es lo que pretendió el legislador plantear dentro de dicho artículo. En otras Como lo que palabras, está implícito. exacto, es como que usted se ponga en los pantalones o en las faldas de los legisladores o la legisladora que formuló esa ley. ¿Ok? Esa es la primera manera que interpretamos. Esa es la primera dimensión de la interpretación. Y así es como Lester y demás compañeros es que interpretamos. De esa es la primera manera. Ahí me está diciendo que me tengo que regir por ese procedimiento y me está referenciando dicho procedimiento hacia dónde yo tengo que buscarlo dentro de la misma Constitución de la República. Ahí viene el segundo elemento. El segundo elemento, estimados, creo que aquí tengo yo el documento abierto. Vamos a ver si lo logran ver. ¿Lo logran ver? No. ¿O siguen viendo la Constitución? Sí se ve. ¿Qué miran ahorita en pantalla? ¿El documento de Giraldo o la Constitución? El documento de Giraldo. Ah, excelente. Bueno, entonces, esta parte está en esta página número 4. Mire, Elizabeth y demás compañeros, en esta parte me dice cómo aplico esa primera dimensión. Aquí, determinar el significado de los conceptos teóricos y juicios de valor. Ahora, ¿qué es lo segundo? Es lo que está aquí. Mire que yo he cometido un error que cuando subo los documentos ya los subo subrayados y más bien ahí les doy una manito a ustedes y esto los tienen que subrayar ustedes. Entonces, ahí hay una pequeña ayuda. ¿Cuál es la segunda dimensión? Es esta segunda, mire. Determinar el alcance de las fuentes formales del derecho. Es decir, la totalidad de los supuestos que la integran constituye la segunda forma de interpretación. ¿Qué me está diciendo eso, Elizabeth y demás compañeros? Es que cuando yo voy a interpretar, aquí ya el artículo me dice, ¿ve? El precepto constitucional afectado. Cuando hablamos de un precepto constitucional, me estoy refiriendo a una norma que yo tengo que reformar. Aquí lo dice, que debe ser modificada. Ese es el término que yo tengo que utilizar. ¿Y cómo me dice que lo tengo que hacer? De la misma forma que hizo su procedimiento. Hay un principio general del derecho que me dice, y es un precepto legal, que todo lo que fue creado en derecho, así como fue constituido, así también debe de ser eliminado o debe de ser reformado. Antes de ser ratificado, miren, ya me está dando el tercer elemento, que el tratado para que constituya un derecho interno tiene que ser ratificado. ¿Y por quién es ratificado? Por el Congreso Nacional. ¿Ok? Entonces, ahí ya me está dando tres elementos en donde se pueden incluir la doble dimensión. La primera dimensión, lo que yo entiendo, como concepto teórico o de lo que pretende el legislador precisamente establecer. Y el segundo elemento es que no solamente me tengo que quedar con lo que dice en este artículo. ¿Qué me dice el mismo artículo? Que tengo que ver el precepto constitucional afectado. Tengo que ver todo el capítulo, por ejemplo. Aquí me dice, mire, ¿qué me dice? ¿Qué me da respuesta al segundo elemento? Elizabeth, lee el artículo 18. En caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. ¿Y por qué? Hablemos dentro de lo que es propiamente derecho, precisamente por el sustento del artículo anterior.
Porque el debido proceso me dice cómo nace precisamente el artículo y cómo también puede cambiarse o cómo puede ser modificado o cómo puede ser reformado o cómo puede ser derogado. ¿Ok? Entonces, vean la manera por las cuales entonces tendría que interpretar precisamente, o la doble dimensión de la interpretación, tal como lo planteamos aquí, ¿verdad? Entonces, no nos podemos quedar lastimosamente. Hay estudiosos del derecho, o cuando, vaya, yo veo demandas, veo escritos, que a veces los colegas se quedan solamente cuando están fundamentando en base a derecho los hechos, porque Lester mencionó algo importante. El juez, cuando va a aplicar el método de la interpretación, tiene que ver dos elementos fundamentales: los hechos y las pruebas. Pero estas pruebas tienen que estar sustentadas en base al derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el derecho me dice qué pruebas son las que se pueden presentar, porque no puedo aceptar cualquier tipo de pruebas. De igual manera, el derecho me dice cómo el juez debe de realizar el procedimiento para poder sustentar y para poder precisamente aceptar el reclamo de las partes en el momento del juicio. Entonces, así es como interpretamos, así es como analizamos el derecho, ¿ok? De esa manera es como aplicamos. Es para que se fijen que cuando yo les pedí que explicaran en la actividad número 1, ahorita, por ejemplo, ya hice la primera revisión a los primeros 3 grupos. Ya ustedes pueden ver, creo que, perdón, con los de las 5 de la tarde todavía ya revisé 4 trabajos, pero todavía no se los he revisado dentro de la plataforma, porque recuerden que ustedes todavía tienen tiempo para poder modificar, para poder cambiar, para poder presentar los trabajos hasta el día del examen. Entonces, en la tarde, por ejemplo, a las 7 de la noche, ahí les dispuse. Me cometieron un gravísimo error. No me explicaron esos 3 elementos, porque el trabajo y la actividad 1 dice que deben de tomar como base el material de Ángel Giraldo. ¿Cómo voy a entender el derecho y cómo voy a entender el método si yo no entiendo el objeto? Bien lo dijo Lester. ¿Cuál es el objeto del derecho? Regular los comportamientos sociales de una sociedad en un momento histórico determinado. ¿Quién los regula? El Estado. ¿El Estado cómo los regula? A través de un sistema jurídico. Y ese sistema jurídico lo sustenta la misma norma. ¿Cómo un juez va a poder dictar sentencia? ¿Cómo un juez va a poder, por ejemplo, decir esta parte tiene la razón? Lo hace en base a derecho y lo hace en base a los hechos y a las pruebas. De esa manera presenta su sentencia. Ustedes se han fijado, ustedes revisan cualquier sentencia, siempre una sentencia tiene que estar motivada. ¿Y qué significa la motivación? La motivación es el porqué precisamente de su sentencia. Entonces, vean que el derecho no es sencillo, vean que el derecho no es tan fácil como muchos los pintan, que a veces dicen, no, yo me aprendo de memoria los artículos. No es de aprenderse los artículos de memoria, es de saber analizarlos, es de saber interpretarlos. Y ojo, ¿quién tiene esa capacidad de poder interpretar? Bueno, para poderlo entender, tenemos que precisamente estudiar el derecho. Y esa es la intención de que ustedes profundizaran un poquito dentro de lo que es el derecho como ciencia, ¿verdad? Ahí está el fin. ¿El fin cuál es? Lester lo mencionó, las leyes, las fuentes formales del derecho. Vaya a ver, Elizabeth, a ver si se acuerda. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho? A ver si se acuerda. Bueno, creo que sería la Constitución, abogado. Esa es la ley, exacto. La ley. Sí, esa es la principal fuente. Pero también hay otras fuentes que le ayudan
al derecho escrito. ¿Cuáles son los otros tipos de fuentes? A ver si se acuerdan. Aquí está, miren, en este parrafito. Esto, ¿ves? Las fuentes subsidiarias. ¿Pero a qué se refieren las fuentes subsidiarias, abogado? Ok. Aquí están algunas de esas fuentes. Miren, algunas, vaya, por ejemplo, subsidiario, ¿qué significa? Vamos a irnos un poquito al diccionario para que ustedes miren que cuando estudiamos derecho, subsidiariedad. Vamos a ver. Aquí está. Veamos a un simple Wikipedia. Recuerden que no siempre créanse lo que hay en Wikipedia, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Porque siempre es bueno buscar una fuente confiable. Esa es otra observación también en la mayor parte de los trabajos que ahorita he revisado, porque no me buscan fuentes confiables. Generalmente buscan Rincón del Vago, monografías.com, eh, fuentes que de repente no están revisadas. Tal vez el trabajo sea, como quien dice, como perfecto, pero tal vez no han buscado la fuente más importante. Miren, cuando nosotros hablamos de la subsidiariedad, es, por decir aquí, este se aplica, por ejemplo, a lo que es los tratados. Habla del nivel jerárquico en el cual actúan determinados casos y que se puede alcanzar algunos fines determinados en cuanto a los asuntos que nosotros tratamos. Pero ojo, permítame. Creo que aquí está. Fuentes subsidiarias. Aquí más fácil. Creo que le van a entender un poquito. Aquí está. La palabra clave. Miren, ¿eh? Esto. Recuerden que toda norma, generalmente de donde sale o de donde sobresale, hay cosas que no están establecidas dentro del derecho. ¿Se acuerdan que hablamos desde un principio de los problemas jurídicos y de los juicios políticos? Hablamos que es un problema jurídico y que no es un problema jurídico. Dijimos, un problema jurídico es todo lo que está contenido dentro de la norma. Pero ¿cómo nace el derecho? Vaya, por ejemplo, hay normas que yo creo que ustedes lo estudiaron en Introducción al Estudio del Derecho. Hay normas que son morales, por ejemplo. ¿Ok? Vaya, o hay normas que son, por ejemplo, religiosas. No robarás, por ejemplo. ¿Ok? En principio esa norma no estaba dentro del derecho, pero ahora sí está dentro del derecho. ¿Por qué? Porque ya está el delito del robo. Ya me tipifica qué es el robo, qué es el hurto. Ok, pero ¿qué pasa, Elizabeth? ¿Qué pasa, Lester? ¿Y qué pasa, demás compañeros? Cuando de repente esas normas que están dentro de nuestro derecho escrito no solucionan el problema jurídico en cuestión. Entonces, de ahí nos sirve precisamente de lo que son estas fuentes subsidiarias. Miren el término aquí dice, o auxiliares del derecho. Ay, no, aquí tomé una fuente que no, miren, monografías.com. Pero miren, ¿ves? Por ejemplo, ¿qué me dice? La doctrina. Son teorías y estudios científicos contenidos. Bueno, eso sí, está bien. Pero algo que aquí quería tomar de esto es que el término dice o auxiliares. Cuando algo es auxiliar, es subsidiario. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra ley, de repente no está cubierto totalmente. ¿Ok? ¿Qué significa que no está cubierto? Puede haber alguna laguna en la ley, puede haber algún aspecto jurídico que no está reglamentado, que no está establecido dentro de la norma, dentro de la ley. Entonces, no sirve lo que es estas fuentes subsidiarias para poder solucionar los problemas jurídicos. Vean, por ejemplo, cuáles son las principales fuentes subsidiarias. Vamos a ver. Las que están aquí, ¿me las puede leer, Lester? Estas que están aquí, que le estoy marcando.
¿Lo lee? Permítame. Las que dice en nuestro país. Sí, en nuestro país, la fuente principal, En por nuestro país, ejemplo. Ajá. en nuestro país, estas son la ley como fuente principal y la analogía, los principios generales de derecho, la costumbre y el negocio jurídico como fuentes subsidiarias. Así es. Entonces, ¿por qué subsidiario? Porque la ley me permite utilizar precisamente ese tipo de fuentes. Voy a ingresar. Creo que con ustedes no hicimos ese ejercicio. Creo que lo hicimos con los estudiantes de las 7 de la noche. Aquí en mi blog educativo. Y voy a buscar este documento. Miren. Fuentes formales del derecho a Honduras. Ok. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo funciona lo que Elizabeth me estaba preguntando. ¿Por qué son fuentes subsidiarias? Bueno, en nuestro derecho hay 3 tipos de fuentes. Las de derecho escrito, que son como la que mencionó Elizabeth, la Constitución. ¿Qué otras fuentes existen? Los códigos, los reglamentos, etcétera. Todo eso es ley o norma de derecho escrito. Pero hay otras fuentes también. Está, por ejemplo, las de derecho consuetudinario o no escrito. ¿Cuáles son las de derecho consuetudinario? Lo que proviene de la costumbre. ¿Ok? Recuerden que en el material de Giraldo me dice, si no puedo solucionar el problema jurídico con la ley, entonces me voy a una fuente subsidiaria, pero si la misma ley me lo remite. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué me dice aquí el artículo 2 del Código Civil? La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley la remita a ella. Yo les dije, ¿la costumbre qué es? Fuente subsidiaria. Entonces, aquí el autor, que es la doctora Gilma Gurcia, que es la que ha confeccionado este excelente material, me dice 2 casos en los cuales la costumbre en Honduras se remite precisamente y se convierte en ley. Una es en el Código del Trabajo y la otra es en el Código de Comercio. Vaya, miremos estos 2 últimos. ¿Qué me dice el artículo 18? Elizabeth, léamelo, por favor. Permítame, abogado, que soy desde el teléfono. Sí, no hay cuidado. Dice los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los usos locales en armonía con dichos principios y por último de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y, no veo muy bien, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Creo que aquí se mira. Miren qué interesante, Elizabeth. En los casos no previstos por este código, ve cómo funciona la fuente subsidiaria. Lo que está en la ley es lo primero que debe de aplicar. El juez, usted como abogada defensora, si Dios lo permite más adelante, o como abogado, como acusador, o como acreedor, como deudor, como esté la parte presentada, ¿verdad? Si usted de repente está defendiendo a un patrón o a un trabajador, de acuerdo al artículo 18 del Código del Trabajo, me dice que en los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, ¿cuáles son las fuentes subsidiarias que debo de utilizar? Primero, los principios del derecho del trabajo. Segundo, la equidad. Ven que la equidad, ¿qué es? Miren qué interesante. Y tercero, lo que hablábamos. Ven, la fuente del derecho consuetudinario me dice en el artículo 2 del Código Civil que la costumbre constituye una fuente del derecho escrito siempre y cuando
la ley me remita a ella. Miren qué bonito ese ejemplo. El artículo 18 me dice en qué momento se puede ocupar a la costumbre como una fuente del derecho. Por eso se le llama fuente subsidiaria o fuente auxiliar. ¿Por qué? Porque me sirve para resolver este problema que en este caso no está tipificado ni en la ley, ni en sus reglamentos, ni en las demás leyes escritas relativas al trabajo. Así como me lo dice el artículo 18. Miren que ahí lo interpretamos también. Vimos el concepto teórico de subsidiariedad. Diariedad. Exacto. Y vimos también el concepto teórico de cómo nosotros reflexionamos de cómo la costumbre se hace ley, de acuerdo al artículo 2 del Código Civil. Ahora, se mencionan otras fuentes también. Ojo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se menciona los principios generales del derecho, se menciona al negocio jurídico, se menciona la analogía, que eso es muy interesante también. Imagínense, la analogía es otra institución jurídica y eso es parte también del contenido del examen. Así que préstenle atención. Y por último, ahí me aparece el Código de Comercio. Miren, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se va a regir por este código y por las demás leyes mercantiles. Y en su defecto, ¿por qué? A ver, usos Por los usos y costumbres mercantiles. mercantiles. Así es. Entonces ahí se aplica la fuente subsidiaria. Pero ojo, ya deja de ser subsidiaria y se convierte en ¿qué? En ley. Se convierte en fuente principal. ¿Por qué? Porque la ley me lo permite. Igual es para el resto de las otras fuentes subsidiarias. La analogía, ¿cuándo se utiliza? Cuando la ley me lo dice. Por ejemplo, la analogía no se puede usar para el derecho tributario. Es imposible. Lo dice el Código Tributario. Pero la analogía me sirve de mucho, por ejemplo, para el derecho penal, me puede servir para el derecho civil, me puede servir para diferentes áreas del derecho. ¿Por qué? Porque la ley me lo permite. ¿Ok? Derecho mercantil. Uy, se utiliza bastante. Vaya, los llamados contratos atípicos. Cuando un contrato atípico, aquí en Honduras se menciona, no sé si ustedes han escuchado el leasing, el contrato leasing. El contrato leasing se usa mucho, es un término inglés que fíjense que aquí se utiliza como un tipo de contratación, pero muchos nos podemos preguntar, ¿cómo es que aplico el contrato leasing si en nuestro derecho no existe ese término? En primera me dice que tengo que utilizar el español para poder utilizarlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un término inglés, pero sí lo permite, ¿por qué? Porque es un contrato atípico. ¿Por qué? En ese sentido se puede utilizar el leasing, porque el derecho, mediante la analogía, en el capítulo, en el Código de Comercio y Código Civil me dicen que en esos contratos atípicos se puede implementar la analogía como una fuente subsidiaria del derecho y me permite también solucionar esos aspectos. Bueno, miren, uy, qué rápido se nos fue el tiempo. Pero bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá, estimadísimos? Abogado, buenas tardes. Dígame, ahí. La verdad que no estamos claros, abogado. ¿Verdad? Y referente a lo que comentó al principio de la clase sobre si quisiéramos repaso el día lunes, a mí me parece una buena idea, abogado. No solo que más tanto fines. Sí, porque igual hoy ya ve que solamente pudimos preguntarles a Lester y preguntarle también a Elizabeth, ¿verdad? Gracias, abogado. Bueno, a ver, alguien que me levante la mano. Todavía tenemos unos minutitos para otra pregunta. Claudia, dígame, Claudia. ¿Puede abrir la cámara, Claudia? Listo. Ok, Claudia. Es para que se fijen, Claudia, que
y demás compañeros que lo que es el derecho no es tan fácil de poder, como quien dice, entender un poco como a profundidad. Hablemos otro poquito, pero ahora ya hablamos del objeto, ya hablamos un poco del método. Ahora hablemos del fin del derecho. Ahorita lo hicimos, pero yo quiero que me lo diga con sus propias palabras. ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Cómo le llamamos al fin del derecho? Claudia. Pues el fin del derecho, como lo dijo usted, se rige más que todo en las leyes, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lleva un caso y todo eso, tiene mucho también que ver el método científico. Usted observa su problema, plantea su pregunta, luego la hipótesis y así mismo llegar al fin, que es aplicar la ley. Ok. Ahora, usted misma mencionó que entre lo que es el fin, es la ley, ¿verdad? Pero algo importantísimo, Claudia, no se le vaya a olvidar. Y es que para poder incluir a la ley y a las fuentes subsidiarias, le llamamos, así miren, creo que aquí está, les decimos fuentes formales, ¿ok? Eso grábenselo todos, no se les vaya a olvidar. En otras palabras, el fin del derecho es las fuentes formales, ¿ok? La fuente formal, usted dijo que era la ley y Elizabeth nos dijo que son las fuentes subsidiarias, ¿ok? Esas son las fuentes formales. Ahora, en el uso de las fuentes formales hay algunos problemas que se pueden presentar. Esa parte de aquí. A ver, léame esa parte, Claudia, ¿lo logra ver bien? O se lo pongo un poquito más grande. Voy. El manejo de las fuentes ofrece una gama variada de problemas, como son, por ejemplo, el orden de prelación de las fuentes subsidiarias en cada una de las áreas del derecho, la jerarquía de las fuentes formales, la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio, etc. Del estudio de estos problemas nos ocuparemos en el capítulo 1 de esta obra. Ok, así es. Entonces, aquí, siempre que nosotros, mire, es el problema del ser humano. El ser humano siempre nos gusta meternos en problemas. Si bien dice problemas, miren, tiene una gama variada de problemas. Se nos presentó un problema en el artículo 18 de la Constitución, se fijaron, ¿verdad? ¿Qué problema se nos presentó? Cuando exista conflicto entre quiénes, entre un tratado y una norma constitucional. De acuerdo a la interpretación que le dimos, ¿qué prevalece? ¿El tratado o la norma constitucional? A ver si alguien se recuerda. Claudia, ¿se acuerda? La norma constitucional. No. Ahí me dice que es al revés. Exacto, es el tratado. ¿Por qué? Porque se está sobreentendiendo lo que cumplimos en el artículo precedente, en el artículo anterior. ¿Ok? Entonces, es muy importante prestarle atención a esa parte. Entonces, el primer problema dice el orden de prelación. ¿Qué será orden de prelación? Vaya, de lo que usted entiende en un simple español, Claudia. No se preocupe. Cuando hablamos de orden, ¿qué es? Cuando usted va en una fila, ¿qué Puede es seguir eso? una serie de reglas o de normas. Así es. Cuando hablamos de prelación, es cómo va ordenado precisamente cada fuente subsidiaria y cómo se aplique para cada caso concreto. ¿Ok? Vaya, cuando se nos presenta un problema en donde se puede dar un problema que está estipulado en la ley o que tenga que ver la costumbre y que tenga que ver la jurisprudencia, ¿cuál tengo que aplicar primero? Está complicado, ¿ah? Entonces, ¿pero quién me dice eso? La ley me lo dice, Claudia y compañeros. La ley me dice en qué orden debo de aplicar precisamente esas fuentes subsidiarias. Lo primero es la ley.
Lo segundo es la fuente subsidiaria, siempre y cuando la ley me diga que me lo remite a ella. Si no me lo remite, no puedo usarla como una fuente formal del derecho. ¿Ok? Eso quiero que se lo metan aquí en la cabeza. Eso lo van a aprender ustedes en Introducción al Estudio del Derecho, en Teoría General del Estado, en esas primeras clases que les va a tocar no solamente memorizar, sino que a aprender a interpretar interpretación jurídica también, ¿verdad? Que me imagino que algunos la han de haber llevado. Entonces, ese es el primer problema. Ahora, el segundo problema, dice aquí, es este, miren. La jerarquía de las fuentes formales. ¿Jerarquía qué es? A ver si me entiende en eso, Claudia. ¿Qué es qué es la jerarquía sobre algo? Pues no sé, jerarquía, Por me ejemplo, imagino. ¿qué será primero? ¿Una norma constitucional o un código? ¿O un reglamento? Una norma. Así es. Primero está la norma constitucional, después me sigue el código y después me siguen los reglamentos. Esa es una jerarquía. Vaya, el rey, la reina. Bueno, generalmente está la reina, ¿verdad? Pero mire, el rey, la reina, los súbditos, el ministro, o igual los tres poderes del Estado. ¿Y cuál es esa jerarquía? A eso me refiero y precisamente es aparte. Ese es otro problema, que cuando a ustedes les toque resolver los problemas, Claudia, como abogados, van a tener que determinar qué norma se aplica en primer lugar. Ese es otro problema también. Y el tercero es la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. ¿Qué será el término de vigencia? ¿A qué se referirá, Claudia? Vigencia es lo que el tiempo, o sea, ya en otro término, ¿va? No quizás en lo del derecho, pero vigencia es como el tiempo que tiene usted para, digamos, aplicar la ley o no sé, el tiempo que se le da a eso determinado que Así es. me está dando. Vaya, por ejemplo, hay normas que se aplican en Navidad. Los planes de arbitrios, por ejemplo, en las municipalidades tienen generalmente normas que se aplican en determinado momento. La venta de cohetes, por ejemplo, en Tegucigalpa está prohibido, ¿verdad? Sí, Pero, así como en este tiempo, por la pandemia, está, por ejemplo, el, ¿cómo se me escapa? Los sábados, que no puede salir después de las 10 de la noche, el toque de a la queda, pandemia, el toque de queda, correcto. así es, Entonces imagino que es una regla que la han puesto por ahorita, ¿no? exacto. Porque antes no se daba eso. Vigencia, bien lo explica usted. Usted puso dos ejemplos típicos, yo expliqué otro. Entonces, ese es otro problema. Entonces, es para que se fijen que para el buen desenvolvimiento de lo que es la fuente formal, se nos pueden presentar estos tres problemas. Pregunta de examen. ¿Ok? Por eso se los traigo a colación, para que se acuerden y para que podamos tomarlo en cuenta para el siguiente repaso. Ok. Bueno, yo sé que hoy de repente, hoy sí me participaron pocos, solo Lester, Elizabeth y Claudia, pero entonces, estimadísimos, nos vamos a ver el lunes. ¿Está bien? Sí, Vaya vamos. pues, bueno, ya para el lunes no hay discusión, estimadísimos. No les voy a ayudar, ¿ok? Voy a ser bien puntual. Les voy a preguntar nombre y apellido. Ya este fin de semana ya tuvieron que haber estudiado muy bien, ¿verdad? Ahorita les he dado un poquito de oportunidad de ayudarles un poco más dentro del desarrollo de las preguntas. Pero ojo, el examen es el martes. Así que es muy importante. Imagínense que ahorita tocamos un tema que yo sé que la mayoría no lo había leído, ¿o sí? Sí, Lick, disculpe, es que yo lo mismo estaba leyendo porque en la unidad 1 que está el conocimiento científico, la interdisciplinariedad, multidisciplinaridad, eso, todo eso. Entonces yo no entendía de lo que estaban hablando, entonces a mí me hizo raro, por ejemplo, si yo por eso no participé porque yo no entendía pues de lo que estaban Así es, hablando. Héctor.
Héctor, este material es de la actividad número 1, del primer trabajo. Ese fue, si ustedes vieron la segunda, tercera videoconferencia, ahí ustedes van a ver qué es lo que entra en el examen. Y ahí yo les expliqué. Entra lo que está en cada lección, entra el material de la unidad 1 en PDF y entra también este material que es de Ángel Giraldo, que es el descargable. No se les vaya a olvidar, tienen que estudiarlo para el examen, ¿ok? Porque es parte de lo que nosotros hablamos de los 3 elementos de la ciencia del derecho: el objeto, el método y el fin del derecho, ¿ok? Entonces, no se les olvide. Nos vemos Entran los 3 temas, abogado. ¿Cómo dice? Entran los 3 temas que salen en la plataforma. Ok, esto es importante. De repente no se me vayan a ir todos. Les voy a poner aquí. Permítame. ¿Y el lunes con la plenaria es de la unidad 3 ya o cómo? Va a ser continuación, así como lo hemos estado desarrollando, ¿ok? Ok, ¿qué es lo que viene en el examen? Les vuelvo a repetir, estimados, no se les vaya a olvidar. Viene el material de la unidad 1, que es este. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Sí, abogado. Ok. Me viene este tema de la unidad 1, que es la lección. Y dentro de esta actividad 1 está este material, este descargable, que es de introducción de Ángel Giraldo. Este viene en el examen. Ok. De la unidad 1, clase 2, el material de la lección. La actividad 3 es sobre el mismo material de Ángel Giraldo. Por eso les digo que viene en el examen. Y, permítame. Y en la clase 3, el material de la lección que está aquí, ¿ok? Que es completo, todos los videos, todas las imágenes. Y en estos materiales que aparecen aquí, aquí en la actividad 4 aparece el mapa conceptual de los tipos de investigación. Eso está implícito en esa lección, ¿ok? Entonces, lo que está aquí en el mapa conceptual ya está resumido en esta lección. Y esto es lo que viene en el examen. Esto del mapa conceptual, que es el capítulo 7.5, ustedes van a hacer un resumen, pero ese resumen ya va a ser evaluado. Pero lo que viene en el examen es el contenido de la lección, que es en esta primera parte. ¿Ok? Ahora sí, ¿ya me captaron? Sí. Bueno, cualquier cosa, recuerden que el lunes podemos aprovechar de entrada para iniciar la plenaria. Si tienen alguna duda con respecto al material o al contenido, con gusto yo se las puedo evacuar, ¿ok? Y después continuamos con las preguntas, ¿verdad? Para tratar de dar un repaso de lo que falta del contenido. Bueno, espero que les haya servido y gracias a Dios nos pudimos conectar esta semana, que estábamos un poquito complicaditos con esto de la tecnología. Feliz fin de semana, estimados, y estudiar, ¿verdad? Y nos vemos el lunes. Igual, gracias, abogado. Gracias, abogado, igual. Vale, hasta luego.